Mi nombre es José Antonio Ferrer, soy investigador de la Unidad de Investigación de Eficiencia Energética en Edificación en el CIEMAT y voy a hacerles una pequeña introducción sobre el curso de Eficiencia Energética en Edificios. En el sistema actual se llega a considerar el consumo energético como uno de los indicadores de desarrollo socioeconómico e industrial. Realmente este es un planteamiento que deja al margen términos de eficiencia energética cuando realmente deberían ser los principales indicadores de desarrollo. Mantener la eficiencia, el consumo de la población sin aumentar el gasto energético. Si nos centramos en ese desarrollo conscientemente desde el punto de vista de la energía, podemos conseguir no solamente aumentar los niveles de confort de las ciudades, de nuestros edificios, consiguiendo que se generalice y llegando a un número mayor de población, sino además, al disminuir los consumos energéticos en los procesos, podemos lograr una mejora en la competitividad de las industrias, pudiendo llegar a ser la eficiencia energética uno de los elementos propicios para la reactivación económica de un país. Uno de los sectores con mayor capacidad de impacto en este área es sin duda el de la edificación. Para ello debemos considerar desde las primeras fases del planteamiento urbanístico de las ciudades cuál es el objetivo que realmente queremos conseguir a la hora de ese desarrollo y de esos diseños. Siendo conscientes de que tanto ese planteamiento urbanístico como la posterior desarrollo de la edificación debe estar pensada y planificada para el lugar donde se va a llevar el desarrollo. Las soluciones no pueden ser exportadas ya que dependen en gran parte del clima y del lugar donde se van a aplicar. Cada caso debe ser individual y debe ser estudiado de una forma individualizada. Para ello debemos plantearnos, en primer lugar, que el entorno no es un enemigo hostil al que debemos abatir. Tenemos que ser capaces de poder comunicarnos con ese entorno, aprovechar y optimizar las ventajas y las fuentes de energías naturales de las que disponemos, ya sean el sol, el viento, el propio terreno. Es decir, dialogar con el entorno y diseñar nuestras ciudades y nuestros edificios de forma que sean amigables con el entorno y que lo tengan como un aliado. En segundo lugar, tenemos que ser capaces de diseñar nuestros edificios de forma que consuman la mínima energía posible. Si estamos hablando de edificios ya construidos, tenemos que ser conscientes de que una de las herramientas más importantes es la rehabilitación energética de estos edificios. Es decir, ¿cómo podemos modificar lo ya existente para que sea más eficiente? Para ello tenemos que conocer una serie de técnicas naturales de acondicionamiento que nos permitan, como decíamos anteriormente, aprovechar al máximo esas fuentes naturales de las que disponemos en cada uno de los entornos y poder optimizarlas de una forma que sea económicamente rentable. Es decir, disminuir al máximo la demanda de energía de nuestras ciudades. Debemos ser conscientes que el kilovatio más barato y el kilovatio que menos contamina es el kilovatio que no se genera. Por eso debemos atacar en primer lugar la demanda energética de los edificios y de las ciudades. Una vez que hemos conseguido esa reducción al máximo de las demandas, el siguiente paso será aquella energía que no hemos sido capaces de suministrar mediante las fuentes pasivas, poder suministrarlas mediante sistemas activos de energía. Sistemas activos que, en primer lugar, deberíamos premiar los sistemas basados en las energías renovables. Y pensando que esos sistemas deben estar integrados en nuestro edificio, que estamos hablando de ciudades y de edificios, no de centrales termosolares. Es decir, el factor estético es un factor importante a la hora de realizar este tipo de actuaciones. Por último, si aún así no somos capaces de suministrar toda la energía que necesitamos después de esa disminución de la demanda y esas actuaciones con energías renovables, debemos plantear el uso de las energías convencionales, eso sí, buscando los sistemas que podamos disponer en el mercado que sean más eficientes para dar ese suministro energético. Ello nos lleva al siguiente paso, y es el uso de sistemas de generación distribuida en la ciudad, a nivel de barrio o a nivel de distrito, de forma que podamos optimizar la eficiencia energética, poder participar los ciudadanos en ese sistema de diseño y de gestión de la energía a nivel de ciudad,
que los edificios de la ciudad sean una parte interactiva, no solamente algo que demanda energía a la ciudad, sino que también tiene esa comunicación con el resto de los sistemas de la ciudad, que tienen un intercambio, porque en un sentido serán elementos que demanden energía a la ciudad, pero por otro lado ellos mismos tendrán integradas esas fuentes de energía renovables y podrán suministrar a la red de distrito la energía que no utilicen. Bien, en este curso vamos a ver a lo largo de 6 módulos estos conceptos. En una primera parte veremos cómo debe establecerse esa comunicación entre el edificio, entre la ciudad y entre el entorno. Cómo, dependiendo si estamos en una zona con una climatología extrema, fría, calurosa, húmeda, ecuatorial, debemos diseñar con unas orientaciones diferentes y cuáles son las herramientas que podemos utilizar. En una segunda fase veremos cuáles son las técnicas naturales de acondicionamiento que podemos aplicar en el diseño de nuestros edificios y de nuestras ciudades, teniendo en cuenta que no existen las recetas generales y teniendo en cuenta que cada situación, como decíamos, es un caso particular que debemos estudiar de forma pormenorizada, pero sí podemos adaptar principios generales a nuestros casos particulares. Por último, vamos a ver cómo podemos integrar esas fuentes de energía renovables dentro de los edificios, dentro de la ciudad, con objeto de conseguir un concepto global, holístico de todo el tema energético en los edificios y en las ciudades. Al final, los principios básicos son intentar disminuir la demanda energética de los edificios, como digo, y por lo tanto de las ciudades, conseguir el máximo posible del resto de la energía mediante sistemas de fuentes renovables y, por último, considerar la ciudad como un todo en el cual los edificios son una parte integrante junto con el entorno, en el cual se establece ese diálogo energético entre cada uno de los agentes. Y esto debemos internalizarlo no solamente a nivel de centros de investigación, no solamente a nivel de administración, sino a nivel de la sociedad y del público en general, de forma que sea un concepto que tengamos totalmente asumido y planteado en el diseño de nuestros edificios y de nuestras ciudades. Gracias.